Hola, ¿cómo están? Sé que estamos en temporada de maratón de lives para padres primerizos, pero por la época y por lo que está sucediendo en este momento no quise dejar pasar este programa y hacer un programa extraordinario. Vamos a hacer un programa extraordinario hoy para hablar de un tema de actualidad y es el virus de la influenza. En este momento en Medellín estamos en pico de la enfermedad de la influenza, que es un virus que genera bastante malestar en los niños más pequeños y en los adultos mayores, aunque la población en general se puede, digamos, a contagiar con él. Entonces quisimos hacer un video para poderles explicar a ustedes la importancia de la vacunación y diferenciar un poquitico lo que es la influenza. Para muchos es una simple gripa y realmente no llega a ser, digamos, como tan simple como lo puede llegar a ser un resfriado. Invitamos hoy a la doctora Claudia Beltrán Arroyave. Ella es pediatra infectóloga, trabaja acá en la ciudad en diversas instituciones. Y qué más que una infectóloga para que nos pueda explicar un poquitico mejor sobre las diferencias que puede llegar a haber con la vacunación de influenza y con lo que es la enfermedad como tal. Claudia, ¿cómo vas? Muy bien, Juan, muchas gracias por haberme invitado. Un tema muy importante, de mucha actualidad. Como tú lo dices, en este momento tenemos en la ciudad un pico de influenza. Nosotros en Colombia, especialmente en Medellín, tenemos influenza todo el año, pero sí hay momentos en que tenemos un número mucho mayor de casos, como es en este momento. ¿Qué puede aumentar esa incidencia? Porque tú dices algo que es verdad. Nosotros, digamos, en la consulta nos toca ver muchos casos de niños con cuadros febriles largos que pues terminan en una influenza, pero hay unos picos que son estacionarios. Nosotros no tenemos estaciones, pero cuando viene la temporada invernal vemos que se puede aumentar un poquitico el pico. Exacto, básicamente es por la temporada de lluvias. Nosotros no tenemos estaciones, pero con el cambio climático, digamos, cuando se presenta la época de lluvias, se nos disparan todos los virus respiratorios. Pero influenza es muy importante porque es un virus que se puede prevenir. Sí, bueno, ahora, ¿por qué es importante diferenciar el virus de influenza como tal versus una gripa? ¿Cuál es la diferencia entre los dos cuadros? Bueno, el virus de influenza se puede presentar como una gripa. Sí, digamos que de hecho hay personas que no tienen absolutamente ningún síntoma, pero la mayoría pueden presentar síntomas de resfriado común que se autolimita, que se resuelve pues en 2 días y ya la persona está bien. Pero tiene algo muy importante y es que puede presentar cuadros muy graves. Se pueden morir de influenza los pacientes, requerir hospitalización, requerir oxígeno, puede tener cuadros muy complicados y a veces está asociado a otras infecciones. Cuando al paciente le da influenza, le pueden dar otras infecciones bacterianas que también complican el cuadro. Digamos un cuadro en el que nosotros vemos o sospechamos un virus de influenza. En una gripa normal habitualmente no vamos a hacer pues como exámenes mayores porque lo que tú sabes es la coriza, le da el moquito, le da el malestarcito y demás. Pero ¿cuál es ese síntoma que nos hace pensar que de pronto puede haber una influenza un poquito más grave, que puede haber de pronto un compromiso mayor, sobre todo en los niños menorcitos de 1 año que pueden estar un poquito más implicados, o los adultos mayores que pueden ser los que más se afectan en estos casos? Generalmente, como tú lo acabas de decir, los cuadros de esta influenza que se complican son los que se presentan en los niños pequeños, sí, principalmente los niños menores de 2 años, los menores de 1 año, que son los que tienen mayor pico de complicaciones, y los mayores de 60 años. Y es esa gripa que se presenta con mucha molestia general. Es un paciente, es un niño o es un adulto que se ve muy decaído, que tiene sus síntomas de gripa, pero tiene mucha debilidad, dolor muscular, que puede empezar a presentar dificultad respiratoria y un compromiso más avanzado de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo puede durar la fiebre de una influenza? Generalmente no más de 7 días. Sí, no más de 7 días, correcto. Bueno, esto que hablamos de los grupos etarios, o sea, las edades más vulnerables, no dice que un paciente entre los 2 años y los 60 años, o sea, todo ese margen tan amplio que hay, también les pueda llegar a generar el mismo virus y les pueda generar la misma enfermedad, o sea, se beneficiarían igual también de la prevención. Total, se benefician de la prevención porque, como tú bien lo has dicho, pueden presentar cuadros también graves de la infección, pero sobre todo porque esas son las personas que están en contacto con los bebés y están en contacto con los ancianos. O sea, sirven de rebaño. Pues. Exacto, o sea, qué mejor que yo protegerme para proteger a mi hijo, para proteger a mi abuelo, para proteger a mi mamá. Bueno, se habla mucho de virus H1N1, virus de influenza A, virus de influenza B. ¿Cuántos tipos de influenza hay? Mira, hay descritos pues, que puedan causar infección en humanos 3 tipos, ¿sí? Que es la influenza A, B o C.
Y de esas, según unas características que tiene el virus, sí se pueden catalogar en si es H1, H2, H3 o N1 o N2, sí depende. De hecho hay una clasificación que es mucho más avanzada, que es donde se descubrió el virus por primera vez, el año, bueno, etcétera. Hay una clasificación que es mucho más amplia. Pero en general el A y el B son las que más nos interesan porque el A particularmente es el que causa infección más grave en los seres humanos. El B o el virus de la influenza B puede causar enfermedad pero más leve, aunque hemos visto casos de influenza B que causan también casos graves de infección. Sí, es como yo siempre le digo a los pacientes, no podemos decir que algo en medicina sea 100% seguro y diferente a que algún día no estaremos, ¿cierto? Total. Todo puede pasar. Bueno, entonces tú hablabas de que es prevenible. Hablemos un poquito de la vacuna. Para mí es un poquito controversial y siempre lo ha sido, porque es una vacuna que se dice que no genera efectos secundarios, que cubre contra ciertos virus, no todos, porque entendemos que cada año la OMS saca, digamos, la vacuna por los que estén más prevalentes en los diferentes semestres, que son primer semestre o segundo semestre. Entonces, ¿cómo es el tema de la vacuna? Bueno, es muy interesante lo de vacunación contra influenza porque es una vacuna que cada año puede cambiar, ¿cierto? Como tú bien lo dices, lo que hacen estos expertos que vigilan influenza en el mundo, predicen cuál es el virus que va a circular en el próximo semestre. Y de ahí, por eso cada año es que la vacuna va cambiando y que uno tiene que esperar a que llegue la nueva vacuna para aplicársela. Esto es porque el virus es inteligente, entonces hay cierto virus circulando, ve que esta población está protegida, entonces para la próxima vez no voy a hacer igual, me voy a cambiar para poder infectar a los seres humanos. ¿Qué busca el virus? Sobrevivir, y esa es la forma de sobrevivir, me cambio mi capa para poder infectar a los seres humanos. Entonces por eso la vacuna va cambiando. Esa es la razón por la cual cada año deberíamos vacunarnos para influenza. La primera vez que yo recibo la vacuna debería recibir 2 dosis de la vacuna. Esa es la razón por la cual si de pronto yo me vacuné en enero, pero en marzo llega la otra vacuna, debería ponerme la vacuna nueva, que a veces las personas dicen es que yo ya me la puse este año, pero se puso en enero, que era la correspondiente a la del año anterior. Cuando llega la nueva, que más o menos es entre marzo y mayo, debería aplicarse nuevamente esa vacuna. ¿Sale una vacuna anual o sale una por semestre? Sale una vacuna por semestre, okay. pero llega una vacuna anual. Sí, ok, ya, perfecto. Entonces, es muy importante, se aplica a partir de los 6 meses. La primera vez que se vacunan 2 veces y luego se va a vacunar anualmente con una sola dosis. La gran controversia, y como lo dije ahorita, en medicina no hay nada 100% seguro diferente a la muerte, hay algunas personas que dicen que es la vacuna de la gripa y después de que se pone la vacuna no se le quita la gripa, ¿cierto? Y hay otras que por el contrario no les da nada. Es real, Juan. Mira, cuando una cosa es lo que uno lee y otra cosa es lo que uno ve en los pacientes, exacto. ¿Cierto? Hay que aclarar que la vacuna de la influenza es una vacuna inactivada. O sea, ahí no está el virus para que nos vaya a infectar. Entonces, por eso es muy raro que vaya a tener efectos adversos como que me pongo la vacuna de la influenza y me dio gripa. Generalmente esto corresponde a que yo ya estaba incubando el virus y justo después de la vacuna me aparecieron los síntomas. Sin embargo, debo resaltar que hay algunas personas que sí pueden manifestar, unas pocas, algunos síntomas de gripa leve, ¿sí? Okay. Nada comparado a tener una influenza grave que puede ser prevenida por la vacuna. Entonces yo le digo a mis pacientes, tú evitas una enfermedad grave, una hospitalización, un ingreso a la unidad de cuidados intensivos e incluso la muerte por unos síntomas leves que podrían llegar a darte unos síntomas de gripa que se maneja como manejamos usualmente un resfriado. Tú mencionas que de todas maneras hay complicaciones. Si yo tengo un esquema de vacunación completo, pudiera estar más tranquilo en caso de tener la vacuna, de presentar una influenza, porque estoy evitando complicaciones, ¿cierto? Total. Entonces yo creo que tener un esquema de vacunación completo pues también nos pudiera ayudar mucho. Total. Yo creo que era importante resaltar un poquito todo este tema de la influenza, diferenciar un poquitico de que no es una simple gripa, que en algunas personas lo puede ser, pero para otras puede llegar a ser muy delicado. En el tema que nos compete a nosotros más, sobre todo en los niños menores de 2 años,
digamos que es una causa importante de ausentismo escolar cuando van a las guarderías, que se pueden incluso regar en las mismas guarderías, o si están mucho más pequeños los que están en las guarderías, pues pueden infectar a hermanitos, abuelos o papás. Entonces tener en cuenta mucho eso para que nosotros como adultos nos vacunemos y vacunemos a nuestros hijos por encima de los 6 meses. Resaltar nuevamente también el tener un esquema de vacunación completo para poder evitar generar posibles complicaciones más adelante. Espero que haya sido de su agrado este video. Síganos en nuestras redes www.soytupediatra.com.co, nuestra página web, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Soy tu pediatra. Claudita, mil gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Chao.